Hola, bienvenidos a Sigo Raíz Negra. ¿Te ha sucedido que te cambian los planes a mitad del camino a algo totalmente diferente y al final todo sale mucho mejor de como estaba planeado inicialmente? Eso me sucedió en esta ocasión. Este proyecto inició como algo sencillo. Mi clienta tenía este enorme tablón de pino de 240 por 70 centímetros almacenado desde hace algunos años. En un inicio, ella quería que le agregara una capa de resina en la superficie, así que inicié con ese propósito, algo realmente simple. En la zona donde me desempeño no existen cepillos a nivel industrial, por lo que para trabajar este tipo de madera la mejor opción es trabajar con cepillos eléctricos. También se podría trabajar con cepillos manuales, pero obviamente llevaría más tiempo. Así que todo inició así, cepillando hasta eliminar esa capa de madera superficial, degradada por el sol. Sorprendentemente no había rastro de hongos o insectos a pesar de que la madera estaba en el suelo y me dijeron que por varios años. El proceso de cepillar es lindo, se puede uno encontrar con sorpresas. A veces hay madera hermosa por ahí escondida, detalles que estaban escondidos por las irregularidades que dejó la sierra o porque la madera está deteriorada por el sol, como en este caso. Algo que me pasó mientras cepillaba es que las fibras de la madera se quedaban atascadas en el cepillo. Eso por la dirección en que estaba cepillando, y sumado a esto, las fibras de la madera son demasiado largas. Es impresionante. Cuando terminé de cepillar los dos lados del tablón, lo siguiente fue lijar. Ese proceso fue quizás el más tardado, por lo grande de la mesa. Además, porque tuve que eliminar las líneas del cepillo, que como ya saben, es algo recurrente porque todavía se me dificulta el manejo. Pasé varias veces la lija gran 80, 100, 120, 150, 180 y 220. Ese tablón fue procesado con motosierra y este proceso siempre suele dejar marcas profundas, algo que también me dificultó el trabajo. Ese tablón tenía una marca profunda, de quizás 5 milímetros. Se apreciaba como la espada de la motosierra había entrado y había dejado esa marca difícil de sacar. Para quitarse esa marca y otras más a lo largo de la pieza, tuve que cepillar profundo, y aún así, por ahí quedaban líneas del procesamiento inicial, que con la lija se quitaron, pero después de mucho tiempo y varios ires y venires. Y así, ignoren mi camisa rota. Es que me niego a dejarla porque es una de mis favoritas. No la he cosido porque olvido que está rota, y cuando la vuelvo a usar, ahí sigue el agujero. Es un ciclo sin fin. Solo no critiquen. En este punto ya llevaba el 70% del trabajo listo. Ese fue el trabajo duro. Lo de la resina iba a ser más de cuidado y delicadeza. Cuando mi clienta vio cómo quedó el tablón una vez cepillado y lijado, le pareció que iba a quedar algo plano y sin mucha gracia una vez le aplicara la resina. Una opinión que sinceramente yo también compartía. Así que dijo, ¿por qué no abrir una ranura en el centro y hacer una mesa de río? Lo único que atiné a decir en ese momento fue, te va a salir bastante más caro. Pero ella no le dio mucha importancia. Ella creó una mesa que se asemejara a un río, que tuviera piedras y color azul en el fondo. Una de estas mesas que en algún momento fueron tan populares o todavía lo son. No lo sé con certeza. En ese punto me dio la libertad de hacer la forma de la ranura en la madera y de hacer el diseño de lo que iba a llevar la ranura. Así que traté de hacer un río en toda la regla, con curvas, con zonas amplias y delgadas y con una desembocadura. La mesa era bastante larga y permitía hacer algo agradable. Hice la ranura con ayuda de mi sierra y un router y sinceramente fue bastante más difícil de lo que pensaba. Hice muchos cortes con la sierra hasta dejar pequeñas láminas que fueran fáciles de sacar después y luego seguí con el router para eliminar esas delgadas láminas por completo. Como ya lo mencioné antes, las fibras de esta madera son largas. Cuando hice los cortes con la sierra y quería quitar los trozos, estos actuaban como un hilo que se aferraban a la pieza grande. Era imposible. Así que tuve que cortar con un formol las piezas que se aferraban, que era la mayoría. Y este proceso me llevó todo un día y parte de otro. Se planeó que la ranura tuviera 1.6 centímetros de profundidad, pero hubo zonas donde quedó más profundo y esto por las fibras. Si tirabas con fuerza, se ve una parte grande. De verdad era muy tedioso. Cuando terminé este proceso, lijé primero con mi pulidora, luego con mi lijadora, hasta haber quitado todas esas fibras que quedaron levantadas y que hacían ver fea la pieza. Realmente en un momento pensé que esto no tendría arreglo. Dejé de confiar en el proceso por un momento. Comencé a juzgar el trabajo antes de terminar. Hacía rato que algo así no me sucedía. Cuando terminé de lijar, se veía claramente las depresiones que quedaron después de hacer la ranura, pero me calmé. Por suerte, estas iban a ser cubiertas por la resina y en definitiva no iban a afectar la resistencia de la mesa, ya que solo tenían unos pocos milímetros de profundidad. Además, había mejorado considerablemente la apariencia de la ranura antes de la lijada. Volvió mi fe en el proyecto. Para limpiar los bordes que también estaban bastante afectados por el sol y la humedad en conjunto, utilicé la pulidora, para entrar en esas pequeñas ranuras que tenía la madera en sus bordes naturales. Porque sí, la madera fue procesada solo transversalmente. Longitudinalmente se había dejado
el borde natural. La madera había sido bastante más afectada en los bordes donde fue procesada. Aquí era evidente la acción del paso del tiempo y probablemente de los hongos, pero no hay nada con lo que mi taladro disfrazado de pulidora no pueda, así que quité toda esa capa oscura y deteriorada de madera, hasta dejarla igual a la de la superficie. Había madera suelta y algo podrida, aunque era mínimo. Con ayuda de una pinza saqué estas partes sueltas que comprometían la unión de la resina con la pieza. Traté de dejar solo la madera que estuviera fuertemente unida con la pieza principal. Con el cambio de planes, en ese proyecto solo se iba a aplicar resina en la parte de arriba de la pieza, así que para evitar que hubieran cambios dimensionales en la madera, se selló primero la parte de abajo de la pieza con barniz, lo que implica una pequeña lijada, aunque yo había hecho esto antes. La aplicación del barniz la realicé con brocha. Esa fue la primera capa. Apliqué una capa abundante para garantizar que los poros se sellaran bien y evitar cualquier cambio. Lo bonito de aplicar barniz a cualquier producto en la madera es que se revela su verdadera cara, sus verdaderos colores, sus tonos, y salen sus vetas, que suelen ser bastante más de las que se ven cuando no se ha aplicado nada a la madera. Lo malo de aplicar barniz con brochas es que quedan pelos por ahí sueltos envueltos con el barniz, y en este caso fueron bastantes, lo que me obligó a estar buscando por un buen rato para evitar que estos sigan por ahí cuando el barniz haya secado. Pero aparte de eso no hay mucho más que decir. Obviamente sería mucho mejor una máquina para aplicar el barniz. ¿Cómo se llama? De estas pistolas que aplican el barniz atomizado. Una de esas. Pero es lo que hay. Una de las partes más importantes al trabajar con resina y madera, especialmente cuando se va a trabajar con resina transparente, es sellar la madera con una fina capa de resina antes de realizar el vertido definitivo. Eso ayuda en varios aspectos, como darle estabilidad a la pieza, pero sin duda la razón más importante es evitar microburbujas. Y es que verás, la madera es un material poroso, que absorbe humedad. Si simplemente aplicas la resina sin haber recubierto esos poros, la madera va a tener que absorber una parte de esta resina. Cuando la resina ocupa el lugar que antes estaba ocupando el aire en los poros, este aire va a tener que salir de alguna manera, en este caso, a través de la resina. En la mayoría de los casos, este aire va a quedar atrapado en el medio de la resina, generando así microburbujas que no son para nada deseables en este tipo de proyectos. Así que no es recomendable saltarte este paso, aunque admito que yo me lo he saltado en más de una ocasión, pero en todas me he arrepentido. Después de que la capa de resina se seca en la madera, lo que sigue para evitar problemas es sellar las ranuras antes de hacer el vertido. En este caso, había una pequeña ranura que atravesaba toda la pieza. Esta se ubica, como ya vieron antes, en el borde donde fue procesada la pieza. Aquí se sella con silicona y un trozo de triplex, pero antes, al triplex se le aplicó un desmoldante para evitar que la resina se pegue a él. También se sellaron los extremos de la ranura de la misma manera, con mucha silicona y triplex. Aquí no hay que escatimar en silicona. Se debe uno cerciorar de que realmente está quedando bien sellada cada posible ruta de fuga de resina, así que se aplica bastante. Que no queden dudas de que quedó hermético, y es que la resina es cara, la silicona no tanto, así que hay que asegurarse bien, no hay que escatimar. Pero pasando a otro tema, lavar piedras de río no es una actividad que había hecho antes. Buscar piedras adecuadas para algo en específico, menos. Aquí descubrí que ninguna piedra es igual a otra cuando la miras con detenimiento. Hay de todas las formas, colores, tamaños, suelen haber algunas bastante hermosas. Yo buscaba piedras con estas características específicas, que tuvieran 1.6 milímetros de espesor como máximo. Y ya, en realidad es solo eso. Siempre que el espesor de la roca fuera menor a eso me sirve. Los colores y formas entre más aleatorios fueran para mí sería muchísimo mejor. Así se podría representar de manera más fiel un río, que es lo que mi clienta quiere. Las rocas fueron lavadas y puestas a secar durante un día. Después de eso se organizaron en la ranura. Ese proceso fue de cuidado. Tuve que prestar atención en cómo iba a realizar la organización. En mi mente estaba claro antes de poner la primera piedra. Las piedras más grandes iban a quedar en la parte exterior del río, es decir, de la ranura. Los tamaños de estas iban a ir disminuyendo a medida que se acercaba al centro de la ranura, o del río. Quería imitar la forma de un río seco. ¿Saben de lo que hablo? Los ríos secos suelen tener rocas enormes en sus orillas, rocas que han arrastrado durante años, mientras que sus centros suelen tener estas rocas más pequeñas que permitan el paso del agua, de peces y más. Quería algo así, y así lo hice. La organización quedó como me la había imaginado. Zonas amplias en el inicio y el final, y zonas más angostas en la parte central de la mesa. En la parte final de la mesa se emuló la desembocadura del río en el mar, con rocas pequeñas predominando. La organización de las rocas me llevó algún tiempo. Mientras organizaba y miraba que existiera estética en la forma que estaba creando,
También me estaba asegurando de que ninguna de las piedras que ponía quedara más arriba de 1.6 milímetros. Me cercioré varias veces de esto, pues podría echarme a perder todo. Al final, todo bien. Si has visto alguno de mis videos antes, sabrás que realmente una de las partes que más disfruto de hacer mesas con resina es verter resina sobre las grietas. Y aunque lo disfruto mucho, también es algo estresante, especialmente porque a veces suelen haber fugas. En ese caso tuve una, pero fue muy pequeña, ni siquiera la grabé, cosa que no me hizo estresar tanto, pues se solucionó rápido. El color que usé para cubrir el fondo de la madera fue azul metalizado. Ese color me gusta porque es dinámico, da la sensación de movimiento perfecta para un río. Apliqué una capa, dejé secar y apliqué otra para sellar las posibles imperfecciones o partes a las que les faltó color. También agregué algo de color blanco, para simular la espuma que suele salir cuando el agua golpea fuertemente contra las rocas. Fue un detalle para quitarle lo monocromático a la pieza, y creo que quedó bastante bien. De aquí en adelante fue aplicar 3 capas de resina transparente, y te preguntarás, ¿por qué no hacerlo todo de un solo vertido? Es lo más lógico, y no requiere de tanto trabajo. La respuesta es simple, y yo creo que ya lo han notado. La madera estaba torcida. Se había hecho un arco, seguro por la forma como se había almacenado la madera durante tanto tiempo. Le suggerí a mi clienta que antes de hacer todo el proceso tratáramos de enderezar la pieza, pero ella insistió en que la quería así, porque va a agregar unas patas especiales. Siendo sincero, no entendí muy bien cuál es su idea, pero yo seguí con mi trabajo. La cosa es que tuve que agregar varias capas, porque tenía que asegurarme de que toda la superficie quedara igual. Como la mesa estaba torcida, verter la resina en una tanda no era una opción. Tuve que levantar aquí y allá, y otra vez aquí y otra vez allá para tratar de que la resina quedara pareja. La madera había hecho forma de arco, por lo que tenía que levantar un lado y verter, luego levantar el otro y verter. Así estuve hasta conseguir que toda la resina estuviera pareja. La cosa fue que lo logré. A mi forma de ver las cosas, quedó bien. En el proceso de verter resina hay que tener cuidado en que no caigan cosas que pudieran dañar ese efecto espejo. En este caso debí tener aún más cuidado porque estaba en un espacio abierto. A veces sucedía que quedaba algún bicho y tenía que estar pendiente para sacarlo antes de que se fuera a lo más profundo o antes de que se secara la resina. En general todo el proceso es lindo. El verter se lleva toda mi atención y es un momento en el que no pienso en nada más. Otra cosa por la que trabajo en esto. Después de unos días, desmoldé. Ese proceso también me gusta mucho. Ver cómo quedó el trabajo y ver que pudo haber quedado mucho mejor. Quité los residuos de silicona que quedaron adheridos a la resina y pasé la lija por esas superficies que quedaron obviamente desprolijas. Quedó un pequeño orificio al que tuve que agregarle algo más de resina. Pero antes tuve que lijar bastante. La madera también tenía una curvatura que hizo que la resina sobresaliera un poco y tuve que desbastar hasta dejar la resina a nivel con la madera. Aunque fue un poco imposible debido a que había pequeñas rocas que también sobresalían y la lija no pudo con ellas. Después de que la resina se secó, lo siguiente fue dar una lijada a la superficie. No sé si recuerdan, pero al inicio se aplicó una capa de resina sobre la base. Pues resulta que mi clienta decidió que ya no quería que quedara resina sino otro acabado. Así que se pasó a la lija para remover esta resina que se aplicó al principio. Se pasó hasta el grano 180 y luego se aplicó el acabado. Barniz. Apliqué 2 capas de barniz brillante que van a hacer un buen juego con la resina transparente y brillante de la mesa. El barniz se aplicó sobre las 2 caras de la mesa, como ya vieron, para darle estabilidad necesaria pero también la durabilidad necesaria. Al final creo que quedó todo muy bien en conjunto. En esa ocasión no hubo patas. Mi clienta decidió que las iba a realizar en acero y no pregunté mucho más al respecto. En general creo que fue un buen resultado. Me gustó cómo los colores le dan ese toque natural, como parece que la resina está en movimiento y este detalle de dejar algunas piedras sobresaliendo, que al final fue una decisión de mi clienta. Creo que esta es una mesa única que puede dar un valor estético alto a cualquier espacio. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver.